En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la fiesta de San Mateo Apóstol. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Vamos a escuchar un poquito la historia de San Mateo Apóstol. Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día en la fiesta de San Mateo Apóstol y Evangelista. Cada 21 de septiembre celebramos la fiesta de San Mateo Apóstol. Mateo es hijo de Alfeo, que vivió en Cafarnaúm, en el lago de Galilea. Es llamado Leví por los evangelistas Marcos y Lucas. Fue un publicano, es decir, un colector de impuestos para los romanos. Cuando Jesús lo ve sentado a la mesa de recaudación de impuestos, lo llama para que sea uno de los 12. El mismo episodio lo narran también los otros evangelios sinópticos. San Mateo es el octavo en la enumeración de los hechos de los apóstoles y en la del mismo Mateo, que cuando se nombra a sí mismo se llama Mateo el publicano, y es el séptimo en la lista de los apóstoles según San Marcos y San Lucas. Debido a su profesión, provienen los atributos con los cuales se le representa: una bolsa de dinero o un tablero de contar. Nos cuenta en su evangelio que un día vio Jesús al pasar a este hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, al oírlos, les dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Después de la ascensión del Señor, San Mateo predicó varios años en Judea y en los países cercanos hasta la dispersión de los apóstoles. Poco antes de esa dispersión, escribe su Evangelio,
siendo el primero de los 4, tal como lo atestigua Papías, obispo de Hierápolis, el cual es citado en la historia eclesiástica por Eusebio. Mateo ordenó las palabras del Señor en lengua hebrea, y cada uno las interpretó luego como pudo. Su evangelio fue escrito en arameo y dirigido sobre todo a los judíos. El apóstol San Bartolomé llevó una copia a la India y la dejó ahí. Según varias fuentes apócrifas, que no siempre coinciden en todos los detalles, luego de predicar en Judea, se dice que fue a predicar entre los partos y los persas, pero sobre todo en Etiopía, donde venció a 2 magos que se hacían adorar como dioses y a los dragones que lo acompañaban. Después se dice que resucitó a la hija del rey de Egipto y fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Irisiaco con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol. Fue muerto a filo de espada cuando estaba orando al pie del altar después de misa, lo cual le vale otro de los atributos de su iconografía, la espada, que a veces se cambia por una alabarda o hacha. San Mateo, en cuanto evangelista, es representado como un libro o rollo de modo genérico, pero cada uno de los 4 evangelistas tiene un símbolo especial inspirado en la visión de los 4 vivientes que nos trae el profeta Ezequiel y que recoge el Apocalipsis. Por comenzar a narrar la genealogía humana de Jesús, a Mateo le corresponde el rostro humano del tercer viviente. Por ello, un hombre alado es el símbolo de su evangelio. Este simbolismo fue fijado por San Jerónimo. La Iglesia latina le celebra el 21 de septiembre con la categoría de fiesta, mientras que la Iglesia griega le celebra el 16 de noviembre. Oremos. Señor Jesús, concédenos el entusiasmo de San Mateo para leer, meditar y practicar siempre tu santo evangelio. Enciende nuestras entrañas con el calor de tu amor. Toca nuestra boca con los carbones de fuego e inspíranos con tu espíritu. Si Mateo pudo cambiar por completo, estamos seguros, Señor, que con tu bendición nosotros también podemos ser un instrumento tuyo. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Ahora vamos a tomar algo de las lecturas que me gustan. La primera lectura, San Pablo tiene algo que dice: les exhorto a que lleven una vida digna al llamamiento que han recibido. O sea, comportémonos de acuerdo a nuestra dignidad. Si somos cristianos, entonces comportémonos como cristianos. Una de las grandes quejas o las grandes preocupaciones es que con los cristianos es que a veces no reflejamos ese ser de cristianos. Se supone que los cristianos somos buenos, somos cumplidores de la norma, nos apoyamos, pero muchas veces como que caemos como en un relajo espiritual. Caemos en un relajo espiritual y ya no luchamos por esa bondad, por esa unidad, por ese amor. Entonces no le estamos haciendo eco a las palabras de Pablo. Vivamos una vida digna al llamamiento que hemos recibido. Hemos recibido un llamado a la unidad, hemos recibido un llamado al amor. Entonces vivamos en esa consonancia. Y por eso dice: sean siempre humildes y amables. Esas son las categorías que nosotros debemos tener: la humildad, la amabilidad. Sean comprensivos. Yo pienso que estas cualidades nos faltan muchísimo a los cristianos. Entre nosotros no somos humildes, entre nosotros no somos amables, entre nosotros no somos comprensivos. Y termina San Pablo diciendo: sopórtense mutuamente con amor. ¿Sí? Sopórtense mutuamente con amor. ¿Sí? ¿Qué significa sopórtese? ¿Sí? Sopórtese significa, o sea, por más difícil que sea la situación, luchemos. ¿Sí? Luchemos. Por más difícil que sea la vida, ¿sí? Vamos a intentarlo, soportemos. ¿Sí? Vamos a lucharlo, vamos a intentarlo, vamos a darla toda. ¿Sí? Vamos a darla toda, pero soportémonos mutuamente por amor
es tratemos de entender al otro, tratemos o sea, como de no despreciarlo. Y luego sigue, esfuércense en mantener unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Cuando uno trata de soportar es por mantener la unidad, no por sembrar división. Entonces, la primera lectura es la invitación para cada uno de nosotros, especialmente nuestra vida espiritual que sea digna a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos llamó al amor, Dios nos llamó a la humildad, Dios nos llamó a la comprensión, Dios nos llamó a la unidad. Entonces, revisemos hoy si ese llamado que Dios nos ha hecho lo estamos haciendo así como Él quiere de nosotros. Si ese llamado que Dios nos hizo, esa elección, la estamos viviendo como Él quiere. Y si no, pues entonces a buscar la conversión, a buscar el acercamiento a Dios y a dejar estos sentimientos que nos están impidiendo tener estas cualidades bonitas. Por eso a mí me parece que la primera lectura es una revisión de vida. ¿Cómo está en tu vida de cristiano tu humildad? ¿Eres humilde? ¿Cómo está tu amabilidad? ¿Cómo está tu comprensión? ¿Cómo está tu amor? ¿Y cómo está tu unidad? Esos son los valores cristianos. Y yo creo que hoy nuestra iglesia cristiana necesita renovar esos valores, necesita renovar esas virtudes, porque nos falta mucho, porque no somos unidos, porque no nos amamos, porque no somos comprensivos, porque no somos amables. A veces nos odiamos, nos dividimos, nos aplastamos. Entonces, vivamos de acuerdo a la dignidad, ¿sí? Vivamos de acuerdo a la dignidad con que Dios nos ha llamado. Vivamos de acuerdo a esa dignidad. Es bien importante, la dignidad con que Dios nos ha llamado. Vivamos de acuerdo a esa dignidad. Y si no, pues entonces acerquémonos a la mesa del Señor como lo hizo Mateo y sigámoslo. Despojémonos de estas cualidades negativas y como Mateo lo siguió, sigámoslo. Que nadie se considere, y este evangelio es bien bonito, y esta fiesta de Mateo también, o sea, que nadie se considere indigno de seguir a Dios. Es que para Dios todos somos importantes. Y si tú eres un pecador, no importa, conviértete, sigue al Señor. El Señor quiere que lo sigas. Si tú eres una persona que ha fallado demasiado, no importa, vuelve al Señor. El Señor no le importan tus pecados. Al Señor lo que le importa es tu conversión. El Señor lo que va a mirar son esos intentos de cambio. Entonces, por eso vamos a luchar y vamos a acercarnos a la mesa del Señor. Vamos a luchar y vamos a permitir que el Señor toque nuestra vida y que el Señor haga obras grandes en nosotros. El Señor no quiere sacrificios, ¿sí? El Señor lo que quiere es misericordia. Y el Señor no vino a llamar a los justos, el Señor vino a llamar a pecadores. Así que si haces parte de los pecadores, bienvenido. Haces parte de aquellos a quien el Señor quiere llamar. Así que si haces mucho sacrificio, no eres tan bienvenido. Tienes que tener misericordia. Entonces, en este día, revisemos estas virtudes, porque Dios nos llamó a la unidad. Dios nos llamó al amor. Dios nos llamó a estar juntos. Revisemos, y que sea esa la intención con la cual nosotros nos acerquemos a Dios. Con un corazón generoso, con un corazón disponible, con un corazón lleno de amor. Pero que lo más importante, ¿sí? Lo más importante es de acuerdo a la dignidad. No hagamos quedar mal a Dios, ¿sí? No hagamos quedar mal a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos llamó y nos llamó a virtudes bien bonitas. Que cuando digamos somos cristianos, se nos note que realmente nos parecemos a Cristo. Ahora escuchemos un poco el video de Biblia del día de hoy, que es sobre el árbol de la vida. La historia de la Biblia inicia en un jardín donde Dios y los hombres viven juntos. Y los autores bíblicos quieren que consideremos este jardín como una especie de templo. La parte superior es el lugar más sagrado, el lugar santísimo, donde la presencia de Dios es más intensa. Y es ahí donde está el árbol de la vida. Entonces, ¿qué sucede con este árbol?
pues representan la vida de Dios y el poder creador que es hecho accesible a otros. De hecho, el primer mandato de Dios es que los humanos coman de todos los árboles, incluyendo este árbol. O sea que estarías ingiriendo la vida misma de Dios. Eso está bien intenso. Sí, esta comida transforma a quienes la coman, o usando las palabras del relato, da vida eterna. Ok, pero de camino al árbol de la vida, los humanos tienen que pasar por otro árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios dice que comer de este árbol te matará. ¿Cómo lo hace? Bueno, este representa el tomar la autoridad para hacer lo que está bien a tus propios ojos. Y cuando los humanos lo hacen, Produce relaciones rotas, la violencia y muerte. este es el asunto. Los dos árboles son hermosos, pero uno es un falso árbol de la vida. Y los humanos toman de este árbol falso. Y son desterrados del jardín. Lo que nos trae la pregunta, ¿puede alguien volver al árbol de la vida? Pues más adelante en la historia nos encontramos con un hombre llamado Moisés, y él se encuentra con Dios en un árbol del desierto, en la cima de una montaña. Ah, quieres decir en la zarza ardiente, donde a Moisés se le dice que está pisando una tierra santa. Sí, se trata de una planta en una montaña irradiando la vida y el poder de Dios, justo como el árbol de la vida. Y Dios le dice a Moisés que traiga a su pueblo a esta montaña para establecer un pacto. Y este pacto les obligará a tomar una decisión. ¿Seguirán a los dioses que ellos crearon o recibirán la vida del Dios verdadero? Y en este momento de la historia, ellos dan su lealtad a un ídolo. Y este es solo el primero de muchos. La historia sigue mostrándonos cómo generación tras generación se van detrás de los ídolos creados por ellos mismos. Y estos ídolos usualmente son colocados en lugares altos, como en árboles hermosos. Pero son falsos árboles de vida que llevan al pueblo hacia la autodestrucción, el exilio y la muerte. Es como si el agarre de la muerte sobre nosotros es demasiado fuerte para resistirlo. ¿Acaso hay esperanza? Pues vayamos ahora a la historia de Jesús. Él vino a anunciar que la vida eterna de Dios estaba disponible una vez más a través de él. Así que Jesús piensa de sí mismo como si él fuera el árbol de la vida. Sí, eso es lo que él quiso decir cuando dijo que él es la vid que trae la vida de Dios al mundo. Y Jesús invitó a las personas a comer de él. Sí, él estaba invitando a las personas a confiar en él y a ser transformados por su vida. Pero Jesús puso en evidencia cuán corruptos son los humanos y cuánto aman los falsos árboles de vida. Así que Jesús les presentó a las personas una nueva oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. Y esta vez, ellos no solo eligieron la muerte, ellos también eligieron atacar a aquel que sostiene la vida. Sí, Jesús es llevado al tope de una colina, donde él muere en un madero. La cruz es el triste y violento resultado del deseo de la humanidad de hacer lo que nos parezca bien a nuestros propios ojos. El árbol de la vida ha sido vencido por el poder de la muerte. Bueno, así parece, pero Jesús dijo que Él era la semilla de la vida de Dios, que Él moriría en el suelo, pero que luego crecería para ser un árbol que daría mucho fruto. Así que para vencer a la muerte, Jesús pasó a través de ella. Y ahora, este nuevo árbol de la vida está frente a todos nosotros. Podemos comer de él, pero esto implicará pasar por la muerte tal como Jesús, permitiendo que muera nuestra vieja manera de ser humanos. Para que una nueva humanidad crezca en su lugar. Sí, Jesús dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Así que no solo comes de este árbol, sino que se nos invita a ser parte de él, ayudándole a producir su fruto para que su vida y su amor puedan esparcirse a los demás a través de nosotros. Y por tanto, la historia de la Biblia termina en un nuevo jardín. El cual es también una especie de templo, con el árbol de la vida en su centro, proveyendo sanidad y vida para todos los que elijan comer de él. Gloria al Padre, al Génesis es el Hijo y primer- al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Amén. Jesús, María y José.